Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Benvinguts a Connexió Mèxic, l'espai on enllacem històries, cultura i actualitat. Com sempre, volem donar la benvinguda a la nostra estimada audiència que ens acompanya des d'arreu del món. Gràcies per ser aquí, per escoltar-nos i per formar part d'aquesta comunitat que creix cada dia més. També dono una càlida benvinguda al nostre col·laborador, Leonardo Alvarado, amb qui parlem sobre actualitat política de Mèxic. I per descomptat, una benvinguda especial al nostre convidat i amic Mariano del Cueto, amb qui conversarem sobre els barris de la ciutat de Mèxic. Som-hi, comencem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, junts de nou en aquesta emissió de Connexió Mèxic. Com sempre, hi ha temes de gran rellevància al panorama actual, Leonardo. Hola Miriam, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes, con nuestros invitados, la gente de Rap, un placer como siempre. Y sí, efectivamente, la agenda no baja de temas de alta intensidad. Y bueno, habría que empezar con esa, no sé cómo describir la icónica escena de hace unos días en la oficina oval de la Casa Blanca, donde este señor Elon Musk estaba dando una serie de ideas de cómo tendría que ser administrada la democracia con el beneplácito del presidente Trump, y diciendo una cantidad de barbaridades, perdón que lo diga así, sobre quién elige a quién y quién debe dirigir a quién. La realidad es que él está al frente de este nuevo departamento que se llama DOGE, que es el Department of Government Efficiency. Ha despedido una enorme cantidad de gente de todo tipo de agencias. Canceló el presupuesto total y la existencia de esta agencia que se llama USAA, que si bien tenía una doble función y que parecía más bien una forma de esconder las actividades ilegales de la CIA, pero también llevaba bastante dinero a lugares remotos donde sí se necesitan, como África, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cerró y no tenemos claro cuál será el siguiente paso, porque la otra cosa que supimos es que ya por fin se señaló al nuevo director de la DEA y que seguramente estará encargado de vigilar las actividades de los cárteles mexicanos. Sin embargo, los analistas dicen que este hombre tiene muy poca experiencia en el cargo y que más bien parece como una especie de, pues, prestanombres para que detrás de él todo un aparato haga y deshaga, y que en realidad este tema del combate a las drogas es pues una faramalla nada más. No hay un genuino interés, sino que es parte de esta estrategia de comunicación que tiene el presidente Trump, de señalar culpables de todos sus males a cualquier otra persona menos al propio Estado norteamericano. Entonces, con eso se ha dedicado, por ejemplo, ahora a promover una campaña anti-inmigrante en los medios, una campaña muy dura, por cierto, donde se le advierte al inmigrante que mejor se vaya y que no se espere a que le caiga encima una redada, porque entonces sí, las consecuencias legales de eso serán brutales, ¿no? Vimos también al alcalde de Nueva York estar negociando su impunidad porque está acusado de cualquier cantidad de actos de corrupción, facilitando redadas en la ciudad para tratar de negociar una mejor salida con la ley, ¿no? Y claro, lo que ha provocado esto, y en muchas partes de Estados Unidos, es que la gente, especialmente los mexicanos y de origen latinoamericano, están dejando de ir a trabajar a sus empleos, ¿no? Y esto ha provocado ya varias crisis en diferentes partes del país. Y interesante que las cifras de deportaciones no son mucho más altas que las que habíamos visto en el pasado. Hasta donde llevamos alrededor de unos 10,000, 11,000 deportados, la mayoría de ellos mexicanos, casi todos ya en México,
Y a los centroamericanos y gente de otro país, el gobierno mexicano está buscando o que se regresen o darles la oportunidad de que se queden en México bajo ciertas condiciones e incluso darles empleo. Porque México está tratando de jugar un papel más humanitario en ese sentido. Sin embargo, en algún lugar tienen que salir los recursos para sostener este tipo de migraciones que no se pueden integrar a la economía de un día a otro, ¿no? Eh, Aunque hay en algunos sectores económicos buenas cifras para México, de todas maneras los especialistas pronostican un crecimiento muy moderado, si no es que bastante estancado. Eh, Se publicaron cifras de la industria turística en México del año pasado con muy buenas noticias. Resulta que México está en el sexto lugar de los países más visitados en el mundo. El turismo en México creció un 15% y prácticamente los nuevos empleos, 1 de cada 10 vienen del turismo, lo cual es muy alentador, pero eso no quita que no tengamos que seguir observando el asunto con mucho detenimiento, porque sabemos cuáles son las consecuencias del turismo en todos los órdenes, no solamente en el orden económico, que bueno, sí, son muy positivas, pero que tiene implicaciones para las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y aunque hay un programa de turismo donde se habla de turismo comunitario, habría que ver qué tan balanceado está este programa entre el turismo comunitario y lo que conocemos como el turismo depredador, que además reduce mucho su derrama económica al país que visita, ¿no? Así que en ese sentido, los retos locales siguen siendo tan importantes como los externos, ¿no? Sabemos que este embate del presidente Trump no va a ceder. De hecho, esta semana hay 3 funcionarios de alto nivel en Washington preparando las reuniones que va a haber para negociar todo lo que está pendiente. Ya estamos a nada de que sea el mes de marzo. Entonces tenemos al secretario de Economía, tenemos al canciller y al secretario de Seguridad ya viajando a Washington para reunirse con sus contrapartes y tratar de llegar a un acuerdo, ya que la fecha límite pues, es el 1 de marzo, ¿no? Ha habido avances en todos los sentidos, ¿no? La migración se ha contenido, hay una enorme cantidad de arrestos, incluso de ciudadanos extranjeros. Se arrestó a uno de los capos más buscados, así conocido como el holandés, uno de los capos más buscados por la Policía Internacional. Y curiosamente, cuando lo iban a arrestar, fue asesinado por sicarios del grupo rival. Y entre sus pertenencias se encontró una identificación de la DEA, lo cual nos dice que no sabemos si era en realidad un agente encubierto o falsificaba, o vaya usted a saber qué estaban, en qué tantas cosas estaba metido, pero sí era uno de los más buscados a nivel mundial. Eso también nos dice que el tema del combate al narcotráfico y que los norteamericanos quieren nombrar a los carteles de la droga como elementos terroristas, eh, tampoco, tampoco va a ser como la solución y tiene muchas implicaciones de orden legal. De hecho, la presidenta Sheinbaum dijo, bueno, si eso lo hacen, entonces nosotros vamos a tener que responder en cuanto a la demanda de armas, porque el tema de las armas es crucial en este asunto y no se está haciendo nada al respecto, aunque el secretario Rubio ya ha reconocido que sí tiene algo que trabajarse en el asunto, pero vamos a ver hasta dónde quieren llevar esto, porque evidentemente interiormente en Estados Unidos van a encontrar mucha resistencia, sobre todo por esta famosa agrupación nacional del rifle, que se va a oponer a que se limite la venta de armas en todos los sentidos. Aunque sabemos que esas armas no se compran en la tienda, ¿no? Esas armas llegan a México producto de una cadena de corrupción muy sofisticada. Incluso un ex periodista Fox News, Tucker Carlson, se atrevió a decir que esas armas venían de contrabando desde Ucrania. No hay pruebas de eso y algunos especialistas en el tema lo ven como complicado que así sea, pero bueno, el hecho es que es un problema o un aspecto del problema que está complicando muchísimo el poder contener al crimen organizado.
Y como decía antes, el tema también en México es delicado porque estamos en proceso de revisar una serie de instituciones al interior del país, empezando por la reforma judicial que ahí va avanzando, pero que será un parteaguas en el efecto de la democratización de las instituciones en México. Y por supuesto, la oposición pues no está muy contenta con el tema. Entendemos que el proceso no ha sido sencillo, que ha habido errores, etcétera. Se les critica de falta de higiene en cómo se procesaron las cosas, pues también se hicieron con muchísima prisa, pero esta semana ya van a quedar integradas las listas de los 4,000 y tantos candidatos que tendrán que aparecer en las boletas el 1 de junio. Recordemos que es necesario imprimir nada más 600 millones de boletas para que podamos ir a votar el 1 de junio. Entonces, el asunto no es menor, ¿no? Y bueno, también hemos encontrado que hay una serie de cuestiones que no están fluyendo como la presidenta lo quisiera, muchas cosas que se han heredado de la administración pasada, todo el tema de medicinas, por ejemplo, y desde luego el tema de la seguridad, que sigue siendo un problema. Eh, Hemos visto grandes concentraciones, por ejemplo, de gremios como los transportistas, que están hartos de que los extorsiones, de tener que luchar contra la corrupción en todos los niveles, que están bloqueando carreteras, sobre todo en el centro del país, porque no hay acciones concretas que puedan liberarlos a ellos de todas estas cargas, ¿no? Así que insistimos, ¿no? El reto de gobernabilidad interno sigue presente. Eh, Morena está haciendo un esfuerzo grande por renovarse, pero pues siguen apareciendo personajes bastante nefastos en sus cuadros y no va a ser tampoco tan fácil deshacerse de ellos. Pero bueno, ahí están los programas de desarrollo, como el programa del Plan México, que pronto se va a presentar un programa especial que se llama Hecho en México, donde habla de todo este tema de la inversión y el desarrollo, en la que esperamos que se tenga en cuenta, muy en cuenta, sobre todo a la pequeña y mediana industria, porque mal que bien, bienvenidas las grandes inversiones de las grandes plantas automotrices, etcétera, pero el empleador más grande que tenemos en México y el que ha hecho el cambio en el sector definitivamente son la pequeña y mediana industria, así que ojalá que las cadenas productivas planteadas en el Plan México, en el Hecho en México, las contemplen de manera sustancial para que genuinamente se haga un fortalecimiento de la economía y tengamos con qué resistir los embates del exterior que no van a cesar, ¿no? Estamos en periodo legislativo, hay mucho que hacer ahí, sobre todo para darle solidez a nuestras instituciones y bueno, pues son momentos complicados, aunque se pueden ver con cierto optimismo, ¿no? Leonardo, hablabas hace un momento un poco sobre la gestión interna en México y bueno, yo me pregunto cómo puede la gestión interna equilibrar la necesidad, por ejemplo, bueno, de modernización con las limitaciones estructurales de la burocracia, con muchas resistencias al cambio y con la persistente desigualdad en el acceso a los recursos tecnológicos, sin que se comprometa la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? En un contexto, pues, de incertidumbre económica y también de una crisis de seguridad que ya mencionabas. Sí, bueno, son temas de una amplitud vastísima, ¿no? Difíciles de solucionar y ahí justamente está el reto, porque efectivamente, como dices, no son problemas menores, ¿no? El acceso a los recursos, hay un plan tecnológico y de digitalización muy ambicioso. En fin, sí hay iniciativas, definitivamente sí hay iniciativas, pero evidentemente tenemos que luchar contra cosas muy importantes, ¿no? Uno es el nivel de corrupción que hay. Encontramos niveles de corrupción en México por todos lados, ¿no? Y aunque el presidente López Obrador haya dicho que había pues sí se logró, digamos, limpiar un poco lo que él llamaba la burocracia dorada, ¿no? Y quitaron una serie de privilegios y se ajustaron pero eso no terminó por erradicar la corrupción, ni mucho menos. Hay mucho que hacer a nivel de educación para poder combatir eso. Y la otra cosa que llama mucho la atención, de hecho,
Carlos Slim, el hombre más rico de México, tuvo una guerra de declaraciones con Elon Musk la semana pasada, porque él decía que la fortuna de Carlos Slim no podía haber salido más que del narcotráfico, cosa que no es necesariamente cierto, pero lo que no sabe el señor Musk, porque no le importa ni tampoco estudia historia, es que sí, efectivamente, la fortuna de Carlos Slim, como la fortuna de Elon Musk, salió de una serie de relaciones no necesariamente muy virtuosas con los gobiernos que precedieron al actual, ¿no? Estamos hablando desde tiempos de Miguel de la Madrid y no se diga de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, sí, ese tema va a ser muy complicado de erradicar, no creo que sea algo que se resuelva prontamente. Y el tema de la equidad que mencionas, también un tema central, y que nos lleva a pensar, por ejemplo, que en estas declaraciones que hacía Slim, donde decía que el gobierno tiene que invertir, pues yo lo que le preguntaría al gobierno y al señor Slim, oiga, ¿no sería bueno que pudiéramos empezar a ponerle impuestos a los súper ricos? Porque ahí es donde se genera una enorme desigualdad con el resto de la población, ¿no? O sea, hay muchos indicadores que nos dicen cómo estas fortunas han crecido desmedidamente, ¿no? En los últimos años, a partir de la pandemia incluso, y que no necesariamente han tenido ningún derrame, como se decía antes, hacia la población en general. O sea que este tema de la desigualdad sigue pesando muchísimo en nuestro país y eso lo va a limitar en su crecimiento sin duda ninguna. Doncs moltes gràcies, Leonardo, per portar aquests temes que són clau per al futur de Mèxic. Ens retrobem aviat. Gràcies. Encantado. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I avui porto un altre tema que no ha estat prou tractat a la història. Em refereixo a la presència catalana en la conquesta i colonització d'Amèrica. El paper de Catalunya en la conquesta i la colonització d'Amèrica, i específicament a la Nova Espanya, ha estat un tema poc estudiat en comparació del protagonisme d'Andalusia i Castella. Tot això, hi va haver una presència catalana en diferents àmbits. La participació dels catalans va ser relativament limitada a causa de les estrictes restriccions imposades per la corona de Castilla. Segons les lleis de l'època, els súbdits de la corona d'Aragó, inclosos els catalans, tenien prohibit emigrar a Amèrica sense autorització especial. Tot això, alguns van aconseguir sortejar aquestes restriccions a través d'enllaços amb l'administració castellana, al comerç o al servei militar. Malgrat el seu nombre reduït, hi va haver catalans que van participar en l'exploració i la conquista del denominat Nou Món. I així tenim noms com el del Pere Margarit, del segle XV i XVI, que va ser un navegant i militar català que va acompanyar a Cristóbal Colón en el seu segon viatge al 1493, com a capità d'una expedició a l'illa espanyola, i va entrar en conflicte amb els indígenes taïns, cosa que va portar al fracàs dels seus intents d'establir un assentament, i va tornar a la península poc després. També tenim el cas del Joan de Grau Ribó, del segle XVI, marí català que va participar en exploracions al Carib, possiblement com a part d'expedicions castellanes. El seu nom apareix a registres de l'època relacionats amb activitats a la zona. I també el Miquel d'Ulldemolins, del segle XVI també, soldat català que es va unir a les campanyes d'Hernán Cortés en la conquista del que actualment és Mèxic. La seva participació reflecteix la presència de soldats de diverses regions de la península ibèrica en aquestes incursions. A mesura que avançava la consolidació del domini espanyol a Amèrica, alguns catalans i descendents de catalans van aconseguir establir-se a l'administració colonial, principalment al segle XVIII, quan la política borbònica va permetre una presència catalana més gran en el comerç i la burocràcia. El José de Galvez era d'origen malagueny, però la seva família tenia arrels catalans i va ser un destacat reformador borbònic i visitador general de la Nova Espanya que va promoure la modernització econòmica i administrativa del virregnat.
Antonio de Ulloa, científic marí i administrador colonial, que encara que nascut a Sevilla tenia ascendència catalana i va ser governador de Louisiana i va participar en estudis geogràfics a Amèrica. I també el Joan Feliu de la Penya, comerciant català que va establir xarxes de comerç al Carib i va tenir influència en l'economia colonial. Amb les reformes borbòniques del segle XVIII, els catalans van trobar noves oportunitats al comerç colonial gràcies a l'obertura del trànsit comercial amb Amèrica. El decret de lliure comerç va permetre que ciutats com Barcelona, Tarragona i Reus es convertissin en centres clau per a l'exportació de productes textils, aiguardent i manufactures cap a Amèrica. Tot i que les restriccions del monopoli comercial castellà va dificultar la participació directa dels catalans en el comerç amb Amèrica, aquests van trobar diverses estratègies per inserir-se a les xarxes comercials de la Nova Espanya. Els comerciants catalans van fer servir vies alternatives com el contraban per introduir els seus productes a Amèrica. Es van valer de xarxes de comerç indirecte a través de Cadis, principal port autoritzat per al trànsit amb les colònies i de connexions amb comerciants francesos i holandesos al Carib. Alguns catalans van aconseguir establir-se a Amèrica com a comerciants, artesans o funcionaris, especialment a llocs com Cuba, Venezuela i Río de la Plata. Anys més tard, la Real Cèdula i Lliure Comerç del 1778 va permetre que els ports catalans participessin directament en el comerç amb les colònies, fet que va incrementar la presència catalana a Amèrica. Aquesta presència va establir les bases per a la posterior migració catalana a Amèrica als segles XIX i XX. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I arriba ara sí el moment d'anar amb el nostre convidat d'avui. Ens acompanya Mariano del Cueto, arquitecte i apassionat explorador, que està organitzant recorreguts per diversos barris de la ciutat de Mèxic. Mariano, un plaer rebre'te en Conexión Mèxic. Benvingut. Muchas gracias, Miriam. Encantado de estar con ustedes otra vez. Y pues tú dirás de qué quieres que te platique, porque pues esto que me comentabas de mi nueva temporada de visitas, pues a mí me da mucho gusto que te interese. Entonces tú me dices de qué te platico exactamente. Claro, ¿por qué organizar recorridos por los barrios de la Ciudad de México? Bueno, yo hace 15 años, esta es la temporada número 15, comencé con visitas en la ciudad y el centro histórico me da para 15 visitas, nada más las zonas del centro histórico. Entonces, ya he hecho otras visitas a colonias, pero relativamente próximas al centro histórico. Y ahora, en esta temporada 2025, propusimos salir a los antiguos poblados que estaban lejos de la ciudad, que originalmente, ya en tiempos prehispánicos, eran núcleos con cierto desarrollo urbano ya, ¿no? Incluso, Miriam, antes de la llegada de los mexicas. El caso concreto es que pues decidí hacerlo de esta manera para ver cosas extraordinariamente interesantes que hay, tanto prehispánicas como del periodo virreinal, ¿no? Entonces, pues son 8 recorridos a barrios que fueron antiguas poblaciones lejanas. Sí, vamos a comenzar por Azcapotzalco, que fue un antiguo Altepetl tepaneca, es decir, incluso fueron absolutamente hostiles al establecimiento de los mexicas en Tenochtitlán. Esta zona de Azcapotzalco ya tenía un desarrollo importante, incluso hay un tlatoani de corte militar que derrotó varias veces a los mexicas antes de que fueran imperio, o sea, en el siglo XIV, el famoso Tezosomoc. Ellos eran los tepanecas, ¿no? Y tuvieron un gran poder. Y el hecho cierto es que Azcapotzalco, que está al norte de Tacuba, es decir, trató de impedir que Tacuba se aliara
a Tenochtitlán cuando hicieron esa famosa triple alianza, que es la que los derrotó. Hasta entonces habían tenido supremacía sobre los mexicas. Y bueno, cuando se produce ya la expansión mexica, el imperio mexica, bueno, pues ya dominan Azcapotzalco vía Tacuba. Tacuba, Tlacopan, que era también parte de la triple alianza, es la que dominó Azcapotzalco, pero en Azcapotzalco ya en tiempos virreinales, pues precisamente por la importancia que había tenido, y estaba además en la tierra firme, o sea, Tenochtitlán es el islote, y hacia el occidente, ya en tierra firme estaba Tacuba, y al norte de Tacuba, Azcapotzalco. Por eso cuando los mexicas hacen la calzada de Tlacopan, de alguna forma, urbanísticamente conectan con Azcapotzalco, porque ya había un camino de Tacuba a Azcapotzalco. Entonces, en el periodo virreinal, Azcapotzalco fue muy importante, al grado que los dominicos fueron a evangelizar esa zona y existe un convento realmente extraordinario, el convento de San Felipe y Santiago, que es de la orden de predicadores, que así se llamaron los dominicos. Entonces, es un vestigio del siglo XVI realmente muy interesante, que además tiene una capilla del Rosario, que eran las capillas que los dominicos tenían, donde existe un retablo que la gente se sorprende, porque es un retablo tan importante como el retablo que hay en Puebla, en la Capilla del Rosario, que todos los turistas van y se quedan maravillados. Y sin embargo, esta no la conoce casi nadie. O por lo menos te hablo, yo estoy en la Facultad de Arquitectura, aquí, precisamente ahorita estoy aquí, y aquí doy clase y conozco miles de arquitectos, y nadie conoce Azcapotzalco. A menos que sean medio aficionados a las cantinas y vayan al famoso Dux de Venecia, que es la que tiene ahorita es la más antigua, porque tenía la segunda licencia después del nivel. El nivel es la que estaba ahí frente a Palacio Nacional, donde ahora es un edificio de la UNAM, precisamente, donde estuvo la primera Universidad de América. Se había convertido en la primera cantina de América. No sé si esto hable de un cierto talante, digamos, académico en la cuestión etílica, pero bueno, ahí estuvo. Y el Dux de Venecia es una cantina que abrió precisamente un italiano en el siglo XIX, y era preciosa, ¿eh? Digo, ahorita es bastante sin chiste, pero están las fotos de la cantina en tiempos de Porfirio Díaz y era una preciosidad con su arquería, tenía su pórtico con arcos. Ahora de eso ya no queda nada, queda la cantina, efectivamente, con su segunda licencia. Pero Azcapotzalco tiene los barrios, o sea, dentro de Azcapotzalco hay unos barrios bellísimos como el de San Lucas Evangelista, que tiene una capilla del siglo XVI. Y también para llegar, pues hay que saber dónde está, y no va nadie, ¿no? Bueno, nadie del Distrito Federal, pues más que la gente de ese barrio, ¿no? Está el barrio de Nextengo, está el barrio de La Conchita, como el de Coyoacán. Hay un barrio, La Conchita, en Azcapotzalco, que tiene su capilla. No, realmente es muy atractivo como lugar, y el remate es la antigua refinería de Azcapotzalco, que era pues gigantesca. Se convirtió en un parque, el llamado Parque Bicentenario, en el que uno de los grandes paisajistas mexicanos, arquitectos de paisaje, Mario Sherman, hizo una de sus obras maestras. Es un parque verdaderamente fantástico. Y vamos a recorrer una parte mínima, porque es muy célebre cómo convirtió uno de las grandes cisternas, una cisterna gigantesca que había de petróleo, la hizo un orquidario maravilloso, ¿no? Con una intervención moderna. Y realmente se trata de un parque hoy por hoy precioso, donde afortunadamente pues, la gente va, hay mucha gente. Uno va un domingo a mediodía y hay zonas de picnic tan grandes que la gente se diluye, hay grupos por aquí y por allá, y no notas que hay esa abundancia de personas, ¿no? O sea, se distribuyen y está lleno de vegetación muy bien estudiada. Entonces, claro, resulta un lugar de enorme interés Azcapotzalco. Y así iremos recorriendo otras zonas, o sea, iremos desde luego a Tlanepantla, donde queda
fíjate, una de las grandes zonas arqueológicas más refinadas de los aztecas es la pirámide de Tenayuca. Ahí está la pirámide de Tenayuca con sus impresionantes cabezas de serpiente en Tlalnepantla. Y una hacienda, que por cierto es una hacienda que hoy es museo de la Fundación Hagenbach, una hacienda hermosísima, la hacienda de Santa Mónica, ¿no? Pero queda un acueducto, el acueducto de los Remedios, y precisamente el santuario de los Remedios, la antigua Virgen de los Remedios, la famosa Gachupina. Acuérdate, cuando empieza la independencia, Hidalgo agarra el estandarte de la Virgen de Guadalupe y Calleja impulsa la devoción por la Virgen de los Remedios, que es una imagen del siglo XVI, que está ahí en el santuario de los Remedios. Pero lo más interesante es el acueducto de los Remedios, que es un acueducto que todavía queda con un par de sifones, que son estas especies de torres de Babel helicoidales maravillosas que ahí están, ¿no? Entonces digo, es lo sorprendente de los barrios de las antiguas poblaciones, ¿no? Porque Tlalnepantla era otra población y también tiene su convento, un convento con una cruz atrial maravillosa. Y así, iremos a Tlalnepantla, haremos también la visita a Tlatelolco, que es poco conocido. Tlatelolco, a pesar de que está la Plaza de las Tres Culturas, hay un jardín Hidalgo maravilloso también en Tlatelolco, por no hablar de el que fue el primer colegio para indígenas que fundó Pedro de Gante, ¿no? El de Santiago Tlatelolco, que es lo que queda, porque digo, también estuvieron mucho, pero queda una parte que es de veras interesantísima, ¿no? Y bueno, también evidentemente visitaremos el lugar donde aconteció el lamentabilísimo hecho del 2 de octubre, están las placas ahí que lo recuerdan, y también pues el museo que la UNAM tiene ahí en Tlatelolco, que es muy interesante, ¿no? Y te digo, veremos cosas maravillosas como el barrio de Mixcoac, que también tiene cosas increíbles, a pesar de la destrucción que los urbanistas mexicanos o del DF, no sé, me resisto a decir chilangos, no eran chilangos. En donde estaba nuestro colegio, además. Exactamente, que lo demolieron inexplicablemente, ni siquiera tuvimos ocasión de organizar cualquier defensa de un edificio singular que había sido la casa de Yves Limantour, pero quedan muchas construcciones importantes en Mixcoac, e incluso hay una zona arqueológica en Mixcoac, ahí abajo del periférico, abajo del segundo piso, hay una zona arqueológica llena de cosas interesantes. Vamos a comenzar por ahí. Y bueno, desde luego, pues, o sea, la verdad es que es inabarcable esta ciudad, ¿no? Porque tuve que elegir, pues, solo hay 8 visitas en el año para no atosigar a los asistentes, pero vamos a cerrar con Cuautitlán, que también tiene un convento interesantísimo, y desde luego, bueno, la propia Basílica de Guadalupe, que está muy próxima a Cuautitlán, ¿no? Es una ciudad inabarcable, llena de cosas sorprendentes. Como te digo, eh, desde luego visitaremos también, porque cada 2 o 3 años hago la colonia Santa María la Ribera, hago la Tabacalera, la colonia Roma, la colonia Condesa, que son barrios en sí mismos pues llenos de cosas interesantes. Y una mañana de domingo, o sea, empezamos a las 10, terminamos a las 3, da justo para ver eso, ¿no? Y luego siempre digo, hacemos un pequeño receso para tomarnos una taza de café o una cervecita o algo o más fuertezón, un tequililla de vez en cuando. En fin, hay tantos lugares y precisamente cuando vayamos a Azcapotzalco, pues iremos al Dux de Venecia, porque es también, como está en un lugar que tiene más de 100 años, ¿no? La cantina. Y así, Miriam, así está planteada esa temporada, que a mí me gustaría mucho que viniera mucha gente, pero aquí tenemos a nuestro amigo David, que lo invito y se resiste. No hay manera de que me acompañe. Pero bueno, así están abiertas al público en general. Así, voy a comenzar la temporada número 15, Miriam. ¿Qué te parece? Pues molt interessant i moltíssimes gràcies, Mariano. Ha estat un plaer escoltar-te i aprendre una mica sobre la riquesa històrica, cultural i arquitectònica d'aquests espais. Crec que, sense dubte, amb aquests recorreguts es redescobreix la ciutat des d'una nova perspectiva. Moltíssimes gràcies, Mariano. Hombre,
el agradecido soy yo. La verdad es que para mí es fantástico, por un lado, colaborar con tu programa, pero por otro, poder explayarme hablando de cosas que realmente después de tantos años, yo ya cumplí 50 años de haber entrado a la facultad, cuando me percaté de qué había en México que ver, pues digo, llevo 50 años promoviéndolo y no me canso, y además, cuando voy como adelantado a ver cómo vamos a hacer la ruta, pues sigo descubriendo cosas fascinantes. Ahí Azcapotzalco está lleno de viviendas del Porfiriato, una que otra, una por allí sobrevivió, otra por allá, y te acercas y ves maravillas, ¿no? Y eso tiene toda la ciudad, a pesar de que nos empeñemos en seguirla destruyendo, resiste, ¿no? Una cosa fantástica. Así que el agradecido soy yo, Miriam, y siempre que me invites, cuenta que estaré aquí contigo. Hem de fer un programa a Pensaveus al mes, informació sobre aquests temes dels barris de la Ciutat de Mèxic. Moltes gràcies, Mariano. I ja hem arribat al final del nostre programa. Gràcies per acompanyar-nos i compartir aquest espai amb nosaltres. Els esperem a la propera emissió de Connexió Mèxic amb més temes interessants. Fins aviat.